Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva sección de cronología. Hace 13 años nació una de las historias más amplias, complejas y atractivas del entretenimiento, desde un océano caótico de monstruos primigenios de antes de la creación del multiverso, pasando por el fin del mundo humano en un cataclismo mutagénico, hasta un futuro catastrófico que refleja que los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. El resultado es una historia que sigue sintiéndose tan viva como el primer día, y para demostrarles el máximo amor que le tengo a Hora de Aventura, me limitaré a realizar la explicación definitiva, ya que es mi manera de darle una despedida y agradecimiento a la serie que hoy me permite estar hablando y disfrutando con todos ustedes. Ahora sí, llama a tus amigos y vamos a tierras muy lejanas con Jake el perro y Finn el humano para disfrutar una nueva cronología con análisis en cómo inicia y cómo termina la serie. Antes de comenzar, aunque técnicamente ya comenzamos, te pido que le des like a este video y te suscribas, y por favor no olvides de activar la campanita para que YouTube te dé notificación de cuando suba un nuevo video. Si les gusta la historia o si después de tantos años deseas entender Hora de Aventura, por favor mira todo el video, créeme que el tiempo invertido valdrá la pena y ese like que ahora estás dejando no será en vano. Muchas gracias. Capítulo 1. El origen de la realidad. Hace unos 14.000 millones de años antes de Hora de Aventura con Finn y Jake. Antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera algo, solo había la nada. Y antes de que hubiera nada, había solo monstruos. Tal y como nos instruye el Lich, antes del Big Bang, hace más de 14 billones de años, hubo un océano de monstruos primigenios en un vertedero de caos absoluto e infinito. La primera era del terror, pero contradictoriamente a lo que era la imperfección, se da la gran explosión desde un punto más pequeño que un átomo y más caliente que millones de soles. Juntos, en cuestión de segundos, se da una expansión de energía y materia que recorre millones de veces la velocidad de la luz. La realidad se ha creado y se seguirá creando más rápido de lo que nuestros cerebros pueden imaginar. Nacen los universos, se forman las galaxias y dentro de ellas se originan los sistemas solares. El concepto del multiverso ha surgido. El multiverso se divide en dimensiones. Algunas dimensiones tienen uniones permanentes que permiten viajes entre sí. Ves al sapo encima del hongo que, con decir lo que sea 2008, crea un portal hacia el espacio brumoso. Su contraseña. Lo que sea, 2008. Buen día, princesa. Sí, como sea. O la carita feliz a la que se le tira leche de insecto y se recita en latín. Tendría que dibujar un círculo con una carita feliz al centro y después rociarlo con leche de insecto. Y luego se supone que cantes algo así como Maloso vobis com et com spiritum, que se puede traducir como que el mal esté contigo y con tu espíritu, para crear un portal directo a la nochosfera, o como el portal que Mentita creó en medio de las dos paredes, que con hacer viscos permite el ingreso a la tierra de los muertos sin la necesidad de morir. Fijen su vista en donde se juntan las dos paredes. Ahora cierren el espacio entre sus ojos. ¡Hagan visco! O el remolino de agua que las ninfas resguardan en su gruta y que direcciona a la dimensión púrpura. Sí, así es. Somos las guardianas de esta gruta. Unas dimensiones están unidas temporalmente por agujeros de gusano, es decir, que si la materia entre un agujero de gusano ubicado en alguna parte del espacio-tiempo llegaría a otro lado del espacio-tiempo, véase cuando Finn entra en el fuerte de cojines y se transporta a la dimensión cojín. Otras dimensiones se unen de manera artificial por portales mágicos abiertos con artículos de gran poder. Véase la manzana de cristal que con dar un mordisco transporta la materia a la dimensión de cristal. El Lich, con las gemas correspondientes, abre un portal a todas las dimensiones del multiverso. O el frasco de pepinillos que Prismo le da a Jake para que pueda ir a su cuarto de tiempo con facilidad, para dar orden a este complejo sistema de realidad, para equilibrar la balanza de la destrucción y construcción, para lograr que el bien y el mal coexistan, cumpliendo su función de dar sentido a lo que existe. Surge la deidad cuya función primaria es mantener el curso neutral de la historia, aunque cada uno cuenta con un propósito específico. Quizás la primera deidad en
nacer fue Prismo, el todopoderoso amo de los deseos, ya que este se encuentra en su cuarto de tiempo construido en el centro del multiverso, donde cumplen deseos tan influyentes que logran afectar toda la realidad de manera no explicada. En la serie Prismo es el reflejo de un profundo, plácido sueño de miles de años de un anciano con rasgos humanos que, por el contrario, si fuera un sueño pesadillesco, probablemente Prismo sería una deidad malévola. Por suerte solo es un godines, ya que seguro que su jefecito lo borraría de la existencia. Ahora, si eso pasa, mi jefe, déjenme repetir esto, mi jefe me culpará a mí por todo esto. No está de más mencionar que tiene una pantalla que le permite vigilar todas las dimensiones del multiverso y un programa de edición en el que puede editar las realidades. También tenemos a la deidad que con el tiempo se convertiría en su más íntimo amigo. Hablo del búho cósmico, quien reside en una constelación en forma de motel dentro de los confines del multiverso. En esta morada cósmica tiene una máquina que le indica el momento que tiene que hacer realidad un sueño metafórico. Al tener la estresante responsabilidad de vigilar los sueños de todos los seres conscientes del multiverso, no le queda tiempo para él mismo, por lo que tiene una vida bastante solitaria y triste. Sin esta historia, hasta una deidad de la eternidad puede sentir el vacío de vivir. Otra deidad igual de importante es la muerte, el gobernador de la eternidad o las tierras de los muertos, donde eventualmente las almas de todos los seres del multiverso llegarán para ser juzgados y conforme a lo que hicieron serán asignados a uno de los 50 mundos muertos. El primer mundo muerto vendría a ser el más bajo e indeseable, donde las almas más perversas sufrirán por la eternidad, o al menos hasta que se vuelvan parte de la escalofriante pared que conforma el fango de los condenados. En contraparte, el 50 o mundo muerto vendría a ser el más alto y placentero, donde las almas que alcanzan un estado zen o de iluminación pasan a la eternidad en absoluta paz, sin preocuparse en el ayer, en el mañana, solo en el ahora. Liberados de la preocupación constante de la mente en conflicto, otro mundo muerto interesante es el número 30, un lugar placentero como un jardín de disfrute eterno, y uno de los mundos muertos más importantes es el mundo muerto número 37, en donde las almas van para reencarnar, por lo que si la muerte se encarga de controlar las almas, la diosa vida se encarga de transmitir a las almas en reencarnación una nueva vida. El beso de la diosa vida puede matar a la muerte, así que sí, la muerte puede morir, pero quien mate a la muerte se convierte en una nueva muerte, siendo un rol literalmente eterno. Y te cuento que de manera sarcástica e intencional la vida y la muerte son pareja. Otras deidades como el Padre Tiempo y el Dios de las Fiestas se mencionan menos en la serie, pero quizás tengan un rol igual de importante como los antes mencionados. Como último elemento a destacar dentro de la formación de la realidad, tenemos la creación de leyes o reglas multiversales plasmadas en un escrito primigenio de 8.600.903 páginas. Este extenso y misterioso escrito que reúna información del pasado y del futuro del multiverso infinito. Mucho tiempo más tarde sería copiado o clonado y reescrito hasta que se conozca como el Enchiridion, un libro ancestral y el arma más poderosa del multiverso que está presente en todas o la mayoría de dimensiones. Capítulo 2. La formación de los sistemas solares y la Tierra hace 4.600 millones de años antes de Hora de Aventura con Finn y Jake. De una colisión gravitacional se forma el Sol, con ellos los planetas, satélites, asteroides y otros cuerpos menores del sistema solar. Sin embargo, donde se concentra lo más interesante es en el planeta Marte y el planeta Tierra. No sabemos quién tuvo el privilegio cósmico de albergar vida primero, pero suponemos que Marte, puesto que Abraham Lincoln y Club son los encargados de comprobar que los cometas catalizadores impacten a la Tierra cada 1000 años, y los cometas catalizadores fueron los encargados de permitir que la vida en la Tierra empiece. Pero bueno, no nos adelantemos. Marte, pequeña sociedad utópica que alberga una pequeña cantidad de marcianos. Esta sociedad encontramos a Grob y su hermano el hombre mágico. En algún momento el cuarteto G se convierte en el gran campeón de Marte, llamado simplemente Glob.
el presunto homónimo de Glob, la encarnación de la salvación, Golb, la encarnación del caos. La sociedad marciana no podría establecerse como una utopía sin un líder honesto y sabio que los gobierne, así que traen al humano y presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, desde el futuro muy lejano, el super ser más sabio y honesto que ha existido para ellos, antes de que sea asesinado el 15 de abril de 1865, un disparo en la cabeza. Logran que realice un trato con la muerte para evitar que se lleve el alma, así lo dejen viajar al pasado para gobernar Marte con mano justa. Ya en el pasado, Abraham Lincoln le ofrece a Glob como un campeón quien con su gran poder y su majestuosa espada flameante ayudará a frenar a los peligros encarnados del multiverso. También se le otorga la varita del pago, que con justeza juzga a todo aquel mortal que haya obrado de manera muy negativa. Necesitaban terminar de asentar las bases de su sociedad utópica, pues Marte se transforma en una importante base de vigilancia del sistema solar de la Tierra, pedazo de roca ardiente que fue bombardeado por múltiples elementos del espacio, entre ellos los cometas catalizadores que solo impactan al planeta Tierra cada 1000 años, para traer un agente de cambio positivo o negativo, encarnando en todo lo bueno y lo malo, hasta el fin de los tiempos. La Tierra empezó a enfriarse, los océanos primitivos permitieron la invasión de bacterias ancestrales y el supercontinente Pangea se formó, hasta que un cometa catalizador permitió el nacimiento de vida inteligente. Desde el inicio de la vida en el planeta, siempre ha habido encarnaciones de los 4 elementos: fuego, hielo, dulce y saliva. A través de los siglos y los milenios, los 4 elementos han vivido, muerto y vivido otra vez. Así es, los primeros elementales surgieron seres mágicos que se conectan con cada ser vivo del planeta según la función de su elemento. Antes o a la par de los 4 elementos surge el antielemento, los grumos, que fungen como organizador de estos 4 elementos para que no sufran desvaríos. Por lo tanto, es la fuerza que ordena la realidad y le da forma. Quizás el primer antielemento creó el espacio grumoso para dejar a los 4 elementos desarrollarse en la Tierra. Capítulo 3. La primera venida de Glob, millones años antes de Hora de Aventura con Phil y Jake. En medio del proceso, inflación cósmica y de leyes que rigen la realidad de Hora de Aventura, el océano primigenio de monstruos empezó a separarse o diluirse. Probablemente muchos de estos monstruos primigenios se unieron en un ser que su nombre se escribe en mayúsculas, un ente que encarna el caos absoluto, el terrible como el dios de la discordia, una entidad que su presencia se siente en cada grieta donde acecha el caos. Este titán rojo puede expulsar de su interior una esencia fantasmal verde que transmuta la materia a un ser abominable, el cual solo ansía el caos. Seguramente la mayor particularidad de este primordial es su capacidad de engullir energía y material para hacerle pasar por sus fauces, llevándola a una caja donde será dividida capa por capa, reiniciándolo hacia su forma esencial y luego causando su eliminación definitiva de la existencia. Nada ni nadie puede evitar el regreso de lo que Golb haya digerido, ni el amo de los deseos. Vaya, viejo, esto nunca había pasado antes. En fin, ¿cuál es el propósito de esta encarnación del caos? Bueno, puede que al nacer de la sopa de monstruos solo quiera producir el caos absoluto, por puro placer primordial, o incluso extinguir a la vida para causar la segunda era del terror, es decir, volver al caldo primigenio para gozar el caos eterno. Otros monstruos primigenios que sobrevivieron al orden de la realidad son Colcantepic, Orgalor, probablemente el Lich. Digo probablemente ya que en breve quiero meter una teoría contraria pero compatible a esto, tal vez Matthew, y quizás una versión primigenia del amuleto de la nochosfera que convirtió a su portador en la eterna encarnación del mal. Me gustaría saber y mostrarles más de estos monstruos primigenios, pero la serie no presentó a más al ser una cantidad prácticamente incontable. Entonces, luego de que la realidad se haya establecido y se siga ampliando, los monstruos, antes de la nada, buscan romperla para volver a su caótico caldo primigenio.
es el claro principal, y por eso a esta era se la conoce como la primera venida de Glob, donde él y sus esbirros empiezan a crear caos y destrucción en el multiverso. Este dios de la discordia posee bloques orbitatorios alrededor de su cabeza. Estos bloques se asemejan a la representación en forma geométrica de las dimensiones del multiverso. Puede que sea un aproximado de todas las dimensiones donde sus monstruos primigenios están impartiendo el caos. Además, estos bloques le otorgan el poder de dispersar el caos en un radio amplio para destruir todo a su paso. Pues solo para ejemplificar, millones de años más adelante, un mago dador de vida le da vida al gorro de Finn. Accidentalmente tu gorro tocó mi cabeza flor. Mi magia le infunde a todo lo que toca un malvado espíritu, uno con ansias de destrucción y caos. Este gorro posee al poderoso guardia chicle y le otorga los bloques dimensionales del caos. Evidentemente, este atentado contra el orden de la realidad llama la atención del Panteón, quienes logran crear la ciudadela para encerrar a los sujetos más peligrosos posibles, monstruos del océano del caos o simples peones de las entidades del caos. Estos monstruos son solo el principio. Comandaré el ejército más poderoso y conquistaré todo el universo. Extinguiré hasta la luz más insignificante. These ancients are just the beginning. Luego, alguna manera que podría dar para 1 millón de suposiciones de los dioses neutrales, logran encerrar al titán rojo en el universo, un vacío dimensional que contiene su estremecedor poder de destrucción. La nada absoluta que aún así no impide que pueda devorar dimensiones como la de cojines o almas catalizadoras de reencarnación como la de Finn. Pero no nos adelantemos, no hay que continuar con el hecho de que puede ser que en este periodo también encerraron al mal primigenio en el amuleto de la nochosfera para que el primer rey de la nochosfera pueda contener a todos los demonios que la habitan. Y no creo que Hudson Abader haya sido el primer rey, simplemente puede pertenecer a un linaje de demonios con el negocio familiar de mantener en orden la caótica nochosfera. Ante toda esa representación de monstruos primigenios por parte de las deidades, algunos más pequeños como Colcantepec, Orgalor y Matthew lograron sobrevivir y pasar desapercibidos, como Colcantepec, que quedó en la tierra para miles de años más tarde ser el potenciador de la magia oscura. En la misma, Matthew, que también fue a parar a la tierra, creó una montaña en donde se aprovecha de mentes en conflicto que buscan ser parte de un todo cuerpo físico que los destila a su fuente material original y los añade a sí mismos para ser un solo individuo, esperando pacientemente hasta la segunda era del terror, donde emergerá en su forma final para restaurar el mundo. Orgalor vagó por el multiverso destruyendo mundos y conquistando sistemas solares hasta estratégicamente poder lograr su ambición de absorber un cometa catalizador para nutrirse con su poder y sabiduría. Algunas de las consecuencias que tuvo ese enfrentamiento para los buenos fue Gold devoró a Margors, la esposa del hombre mágico, y la borró de la existencia, lo que produjo que Magic Man se obsesionara con su pérdida y en el futuro muy lejano participe en la segunda venida y que en las afueras del cuarto del tiempo de Prismo quede todo destruido. Quizás los restos de dimensiones destruidas, claramente muchos planetas y sus especies fueron aniquilados. Por consiguiente, las grandes y desconocidas deidades forjaron la Deriva, una estación espacial que se encarga de recoger los escombros de los planetas destruidos para alojarlos en sus domos. Cada domo contiene un determinado bioma adecuado para un conjunto específico de especies. De seguro que lo más trascendental de toda esta guerra entre dioses es que antes de ser contenido, Gold infectó con su esencia fantasmal verde de muerte a un cometa catalizador que pronto impactaría a la Tierra, un cometa que dará nacimiento a la maldad antigua, el Lich,
cuyo único propósito es extinguir hasta la última luz parpadeante del multiverso largo e incesante de perdición. The last scholar of Golb, I am your doom. Capítulo 4. El cometa Lich, hace 66 millones de años antes de Hora de Aventura con Finn y Jake. El transcurso de que la vida haya estado al borde de 4 extinciones masivas y de que después de esto los dinosaurios sean los reyes terrestres, los 4 elementos establecieron sus reinos primitivos: Orange Evergreen encarnando el elemento hielo, Hasbury encarnando el elemento caramelo, Bald Huts encarnando el elemento fuego y Slidey encarnando el elemento slime. Eran los elementos de este periodo de finales del Cretáceo. Como los elementos provenientes de los cometas catalizadores pueden sentir la vibra positiva o negativa que traen los siguientes cometas catalizadores. Uno muy atípico se aproxima para extinguir la vida casi al 100%. Evergreen entra en pánico, pero en este tiempo la magia era muy limitada, así que con sus avanzados conocimientos alquímicos antes aplicados en sus dinosaurios, autoconsciente, Gunther y por alcance mágico, por ser un ser proveniente del más allá, logran forjar una corona mágica cuyo circuito fantasmal se fusiona con su portador, cumpliendo su sueño más profundo, todo con el objetivo de hacer frente al cometa de gran poder que los acecha, aunque para hacer funcionar sus avanzados artefactos necesita el poder y la energía de los 3 ojos gemas del antiguo perro de lava del Reino Fuego, Matiku. Para lograr quitárselos necesita la aprobación y cooperación de los otros 3 elementos, por lo que los convoca a una reunión en su torre de hielo. Les explica lo que está próximo a pasar y la manera de solucionarlo. Pero este Baltus no es un cometa ordinario. Observa. ¿Ves cómo se mueve? ¿Ansía nuestra extinción? Pero desde el minuto 1, Jasperry le dice que el deseo puede ver cosas que él ni siquiera entendería. Balhuts le recalca que si el cometa impacta, los 4 morirán, pero sus elementos perdurarán, además que un deseo que puede alterar el orden de la existencia en vista de la desaprobación. Con su corona mágica, el orgulloso Orient Evergreen se enfrenta a sus camaradas elementales y los congela como el casi costo de su vida. Logra hacerse con los ojos del perro guardián del Reino Fuego. Se los inserta su corona y con un encantamiento la hace funcionar. Sin embargo, el gran perro de lava lo siguió hasta su castillo para vengarse. La torre de hielo se descoloca y Evergreen queda inmóvil por el peso de los escombros de su castillo, y el cometa catalizador verde estaba a escasas aproximación de impactar, por lo que el único ser capaz de colocarse la corona y pedir el deseo es Gunther, el dino chico. No obstante, Evergreen jamás le enseñó magia por ser muy lento de aprendizaje, así que no puede encantarse con un hechizo de autocontrol para elegir el deseo correcto. Ya es tarde, Gunther se embriaga con su deseo más profundo, ser como su maestro Orange Evergreen. El cometa Lich impacta, creando una explosión masiva, formando nubes de polvo sobre el planeta, bloqueando el sol durante cientos de años, provocando la extinción de la era de estos 4 elementales y los dinosaurios. Además, los increíbles avances científicos de Evergreen se pierden y probablemente el cometa Lich llena del planeta de una magia oscura ancestral. Quizás esto es lo que trae a Colcantepic. Lo que sí queda vivo es la memoria de Evergreen y Gunther en la matriz de la corona helada. Una corona que seguirá cambiando el curso de la historia, ya que cualquiera que la use, independientemente de su deseo más profundo, terminará convirtiéndose a imagen del poderoso y loco mago Orange Evergreen, recibiendo los secretos y misiones del hielo y la nieve. Capítulo 5. La era antediluviana de la magia. Hace millones de años antes de Hora de Aventura con Finn y Jake. El sistema perdido de la magia antediluviana, la mejor magia que existe. Uno de los pequeños monstruos del océano primigenio llega a un planeta Tierra primitivo. Como dije antes, seguramente fue atraído por la escasa magia desplegada del cometa Lich. Su presencia llena la Tierra con el poder original de la magia, el poder mágico más puro.
Colcantepec empieza una era de magia oscura, ya que cuantiosos hechiceros oscuros crean el culto de Colcantepec para adorarlo. Incluso forjaron una primitiva ciudad de magos. Lo más probable es que el Lich haya pertenecido a este culto para aprender de la magia pura de Colcantepec. De ahí su aspecto de rey hechicero y su capacidad de susurrar conjuros de control mental. El Lich. ¿Y ese sonido? Él lanza hechizos, tratando de llegar a tu mente y controlar tu cuerpo. Por razones de la neutralidad de la existencia, una porción de magos se rebela en contra de los oscuros y deciden usar la magia original para utilizarla en un bien general. Seguro que esto produce una guerra entre los magos primitivos. Puede que ahí se haya forjado dos poderosas máquinas de guerra, Darren, el durmiente ancestral, y el elefante guerrero psíquico ancestral. El resultado de esta presunta guerra mágica es la muerte de Colcantepec y la disolución de su punto oscuro. Sabiendo que la muerte no podrá contener a Colcantepec para siempre, lo que ocasionará que su corazón se abra y escupa su sangre llena de magia oscura. Los nuevos hechiceros de la ciudad de magos sellan su gigante cuerpo en una tumba proporcional para que su sangre oscura no vuelva a ser usada. Aún así, las artes arcanas oscuras perdurarán y los siguientes hechiceros oscuros tendrán por objetivo despertar a Colcantepec, y Colcantepec te esperará en la eternidad hasta que un cáliz pueda resistir su sangre primigenia. Pero esto no sucederá hasta millones de años más tarde, así que no sean desesperados. A falta de más datos para concentrar, no puedo teorizar más del fin de la era de Luviana mágica. Lo último que queda por añadir es que los tres principios mágicos perdurarán en los siglos venideros: Magic, Madness and Sadness. Así es. La MLT está en todos los usuarios mágicos. Todos demuestran varios grados de magia, locura y tristeza. Y que lo más probable es que desde esta era se fue forjando el Enchiridion, perteneciente a la Tierra, una versión súper abreviada del tratado original de 8.600.903 páginas que consisten en solo 2 tomos. El primer tomo solo para héroes y el segundo tomo solo para magos, en el que obvio está escrito en lenguaje críptico, arcano y mago ancestral, pero fue encantado con el hechizo Froilander para que el usuario que crea una conexión con el libro pueda leerlo en su lengua nativa. Capítulo 6. La ejecución de Orgalor. Hace cientos de miles de años y 113 años antes de Hora de Aventura con Finn y Jake, la extinción de los dinosaurios permitió la reproducción y evolución de los mamíferos en el planeta Tierra. La antigua raza de los vampiros nació. Los vampiros son criaturas que con sus afilados colmillos chupan la sangre del cuello de otras criaturas para alimentarse, reproduciéndose al convertir a su víctima en vampiro, pero eran vulnerables a los cambios climáticos, sobre todo a las eras glaciales. En cambio, contra todo pronóstico, el gen Homo fue logrando su largo y complicado proceso de evolución. Por otra parte, Orgalor hacía de las suyas en el espacio. Conquistó nuestro sistema solar con gran crueldad, por lo que muchas razas antiguas lo denominaron el destructor de mundos, hasta que se embriagó de deseo de absorber más poder, así que interceptó el cometa catalizador amarillo que estaba a punto de impactar a la Tierra. Orgalor fue desterrado a nuestro inevitable planeta Tierra, donde la gravedad del mismo lo aplastó y comprimió hasta hacerlo menos poderoso y más apapachable. Luego de esto, olvidó toda su identidad y su pasado siniestro, y al modo de castigo para una entidad del mal, tuvo que pasar por la era antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. El pequeño pingüino estuvo presente en el descubrimiento del fuego, en la etapa final de la Edad de Piedra, en el Neolítico, donde el humano se vuelve sedentario al descubrir la agricultura y ganadería, en el antiguo Egipto, donde los aliens grises ayudaron a los humanos a edificar sus templos y pirámides. Pasó por la antigua Grecia, estuvo en la antigua Roma, formó parte de un culto, quizás un renacimiento del culto de Colcantepec, formó parte de la nobleza en la Edad Media, produjo su propia marca de bebidas,
se hizo millonario y probó los primeros automóviles eléctricos. Estuvo presente en la Primera Guerra Mundial. Más adelante se hizo director de cine y salió con estrellas de Hollywood. Se cansó de su privilegiada vida y se fue a la India para aprender del budaísmo. Tuvo una vida más en calma. Por último, en el año 2893 llegó al Reino Helado y fue adoptado por el Rey Helado, siendo nombrado como Gunther el Pingüino. ¡Gunther! ¡Te volviste reggaetonero! ¡Buen, qué deshonra! Capítulo 7. Conflicto de razas en la Dimensión de Cristal. Hace miles de años, hasta hace pocos años antes de Hora de Aventura con Finn y Jake. Guerras horripilantes. Durante miles de años los arcoíris y los perros pelearon por territorios en la Dimensión de Cristal. Un evento menor, pero igual de interesante en la mitología de Hora de Aventura, es el siguiente conflicto en la dimensión vecina de la Tierra. Por alguna razón loca de Adventure Time, la Dimensión de Cristal es habitada por dos especies de criaturas mágicas, lluviacornos que hablan coreano y una raza de perros inteligentes que hablan. En el transcurso de su desconocida historia, ambas razas reclaman sus respectivos territorios en la Dimensión de Cristal, lo que crea un conflicto de intereses milenarios hasta que a algún punto futuro este resentimiento consume su mecha y explota en una feroz guerra entre lluviacornios y perros. Tiempo antes de que la mecha se consuma, algunos lluviacornios y perros inteligentes se mudaron a la dimensión vecina, el planeta Tierra. Los pocos lluviacornios se alimentaron de humanos y empezaron a reproducirse, y los perros inteligentes pues se intuye que también se reprodujeron. Por algo existe Joshua, Margaret y Jeremy. La guerra en la Dimensión de Cristal dura algún tiempo, pero no los miles de años como hace entender Jake. Los ganadores son los lluviacornios por sus abismales poderes frente a los pobres perritos. Estos apresan a los perros para asegurarse ejecutarlos. Sin embargo, poco a poco caen en cuenta que los perros son seres sintientes como ellos. Además, un perro le salvó la vida del soldado Bob, lluviacornio, lo que quizás causó el fin de la guerra y la liberación de los perros en un mundo de paz. Bob y Eiffel se convierten en los reyes de la Dimensión de Cristal y tienen a su hija Lady Raincorn. Lady se empareja con un lluviacornio de nombre Lee y está muy metida con él. Este tipejo no olvida los resentimientos del pasado y quiere desatar otra guerra en la Dimensión de Cristal, por lo que cuando llega al punto obsesivo de robar una poderosa arma de destrucción masiva, Lady lo traiciona, le quita el arma y se muda a la dimensión de U, donde en unos años conocerá a Jake y formará una familia con el perro. Ya no fuimos mucho al futuro, estamos a nada de entrar al punto más trascendental de la historia de Hora de Aventura. Lo anterior fue sumamente importante y curioso, pero lo que viene claramente es en lo que todos ansiamos, adentrarnos a la gran guerra de los champiñones, y para entender cuándo ocurrió y tener una aproximación de las fechas posteriores etiquetando un calendario de nuestra vida real, hay que establecer el inicio de Hora de Aventura con Finn y Jake como el año 3006. Solo tengamos en cuenta tres cosas. En el año 2010, los humanos le hacen llegar la última edición de la moneda de 1 centavo a Abraham Lincoln. Hora de Aventura se estrena en Cartoon Network en 2010. Los cometas catalizadores impactan la Tierra cada 1000 años sin fallar, entonces quedaría algo así. 2007 sucede el eclipse lunar del 28 de agosto. Aquí Marcy solo tenía 2 años. En el 2010 se da fin a la guerra, el mundo queda destruido y el cometa azul impactó. Aquí Marcy tenía 5 años y se reúne con Simon de 45 años. 2012 Marcy tiene 7 años y Simon 47 años. Aquí ocurre la historia del episodio de la quinta temporada, Simon y Marcy. 30.006.994 años después empieza Hora de Aventura con Finn y Jake. En pánico en la fiesta del palacio, aquí Finn tiene 12 años. 3.802 años después, Marceline de 1.300 años le cuenta su historia con Simon de hace 996 años a sus amigos. 3010 llega el cometa púrpura y Finn acaba de cumplir 16 años. Ahora continuemos. Capítulo 8. Señales del final. Hace más de 1000 años antes de Hora de Aventura con Finn y Jake. Empezamos a ver visiones del futuro.
El mundo estaba por enfrentar una transición, un cataclismo épico al que probablemente no sobreviviríamos. Era aterrador pensar en el final. Nos ubicamos en los tiempos modernos. La humanidad ha logrado avanzar a tal punto de poseer la comunidad en la palma de su mano y aún así vivir deprimidos. Los televisores de cajón, las cintas VHS, los cassettes, las memorias USB, los teléfonos con antena, la cuarta generación de consolas y las tiras cómicas de la revista Blee eran los reyes del entretenimiento en cada hogar del mundo, aunque sería injusto no mencionar a un entretenimiento más nicho como lo era Card Wars o Guerra de Cartas. De igual manera, una de las franquicias cinematográficas más relevantes de los años 80 y 90, Rastros de Calor, que llegó hasta su tercera entrega y claro, a la compañía de refrescos más populares de aquellos ayeres, Superport, una marca que tenía por mascota a una chica púrpura llamada Cherry. Otra injusticia sería pasar por alto la gran batalla que exhibió el mundo empresarial, una batalla entre dos de las empresas privadas más influyentes de finales del siglo XX. Una era Hugo Corporación, liderada por el ingeniero empresarial Hugo, y la otra era Moe Corporación, liderado por el ingeniero en mecatrónica Mosset Mastro Giovanni. Aparentemente, Hugo Corp era la líder empresarial del fines del siglo XX, por lo que Hugo era uno de los sujetos más influyentes y poderosos del mundo, un brillante revolucionario de la época, pero también muy egocéntrico, por lo que cuando la humilde empresa de robótica Moe Co. exhibió un robot capaz de razonar y actuar como una inteligencia propia y se empezó a ganar la atención del mundo, Hugo encendió sus alarmas. Luego de muchos intentos fallidos, calcando el diseño de su naciente competidor empresarial, Moe logró completar su tercer modelo de robot inteligente e inmediatamente lanzar al mercado. Sigo era ligeramente superior a Aimo de Moe Corp. Evidentemente, el modelo de Hugo ganó más relevancia al ser más influyente que Moe. Su Sigo, consciente de sí mismo, se convirtió en una estrella mundial. Sin embargo, no quería dar un golpe final para que su empresa terminara de lanzar al estrellato y pudiera compartir su tecnología con el mundo. Para beneficiarlo, impulsado por su deseo de conseguir una esposa y tener un bebé con ella, Moe logra desarrollar al robot definitivo, uno capaz de razonar y actuar con una inteligencia propia como Aimo y Sigo, pero capaz de ir más allá de su programación para actuar como un niño de verdad. Nació Vimo, cuya función primaria es ser una consola de videojuegos para entretener al niño que va a cuidar, pero tiene cientos de funciones más, como ser un rastreador, un reproductor de video, un reproductor de música, una cámara, un quemador y un editor de fotos, videos, aunque sobre todas las cosas ser más que un robot, no como Aimo, que solo sirve para jugar un único juego, y como Sigo, que solo sirve de emisora. Con Vimo, Moe Corp rompió el mercado y rápidamente se posicionó en la élite. Aunque el objetivo de Moe solo era compartir sus inventos con el mundo, seguramente comercializando a un precio mucho más bajo que Hugo Corp, completando su objetivo de tener un hijo, empezó a desarrollar cientos de miles de modelos mucho más sencillos que cumplan la función de mantener un rol en la compañía. Tanto creció este hombre que incluso el mismo gobernador de Marte lo contrató para pedirle para que actualice o refuerce su viejo domo planetario. Hugo se retuerce de envidia al notar que su nombre iba siendo desplazado por el Mastro Giovanni, así que continuando su producción de armamento militar para un evento que estaba aproximado a ocurrir más adelante, terminaría de desarrollar un agente que según él lo pondría muy por encima de Moe, un agente que causará un cataclismo sin precedentes. Como ha podido notar, este mundo moderno ha dejado de ser mágico. Aún así, los elementos logran reencarnar en 4 nuevos individuos. Una mujer con una personalidad muy volátil llamada Patience Sempit hereda el elemento hielo. Un hombre de negocios hereda el elemento caramelo, un barbón hereda el elemento fuego y un chaparrito, como siempre, hereda el elemento slime. Sus poderes eran muy limitados. Al ser un mundo no mágico, aunque con la poca elasticidad mágica que podrían obtener, tenían visiones del futuro. Y estas visiones no eran precisamente positivas.
el mundo estaba por enfrentar un cataclismo de proporciones bíblicas. Otros dos seres que no creían en lo sobrenatural eran los recién graduados Simon Petrikov y Betty Grove, quien se conocen en una biblioteca y terminan enamorándose al compartir muchas casualidades en común. Solo estaban fascinados con las supersticiones de lo sobrenatural hasta que Simon entra en contacto con una corona mágica que compró a un trabajador portuario al norte de Escandinavia. El punto de inflexión para que la pareja anticuaria internalizara a que hay un mundo más allá del moderno fue cuando Simon hizo su segundo mayor descubrimiento y quizás el más importante a nivel curricular. Poco después de conseguir la corona Evergreen, Simon encontró el enchidrión en una bóveda en las montañas Hidakans en su expedición por Islamabad. Rápidamente lo sometió a análisis y los resultados lanzaron que algunas de las páginas son de origen vegetal, no registrado en la Tierra, sino de otra dimensión, de un universo paralelo, diferente parte de algo más grande del multiverso. Simon queda fascinado con el enchidrión, pero sabe que debe donarlo a un museo antes de que cierren los vuelos por si la crisis internacional empeora. Este descubrimiento se hace público y Simon logra cierta reputación mediática. Por el contrario, como parte de un destino escrito, Simon decide quedarse con la corona de Evergreen. Así que al estar en casa y en una nueva serenidad con su prometida Betty, se pone la corona para jugar con ella. Lo que no sabía es que las visiones del hielo y la nieve invadirían su cabeza para llenarlo de presagios del fin de los tiempos. Rápidamente me quité y vi a mi prometida frente a mí, viéndome con mucho desdén. ¿Y qué dije? ¿Qué había hecho mientras usaba la corona? Solo sé que no volveré a ver a Betty de nuevo. Betty huye aterrorizada de un Simon completamente desconocido, aunque un Simon de miles de años futuros le permite que se transporte al año 3009, mientras que Don Simon de los años 2000 se queda siendo trastornado por la corona de Evergreen. Poco a poco, tanto física y mentalmente, hasta convertirlo en el deseo primario ser como Origins Evergreen, con un añadido de múltiples personalidades de antiguos portadores de la corona, pues él no fue el único en percibir señales negativas del futuro próximo. Una pequeña niña llamada Marcy, y con tan solo 3 años, tenía pesadillas, visiones de un horror emergente. Let's go in the garden. You'll find something waiting. Ya era un hecho, un conflicto bélico entre naciones terminó de desarrollarse y se empezó a llevar a cabo frente a los ojos horrorizados del mundo. Los anuncios del fin se esparcieron por todos lados. La tercera guerra mundial estaba próxima a arrasar con la humanidad. Capítulo 9. La gran guerra de los champiñones. Hace 996 años antes de Hora de Aventura con Finn y Jake. El mundo ya enfrentó 2 guerras mundiales. Un promedio de 160 millones de cadáveres fue el precio que la humanidad pagó en 10 años entre las 2 primeras. Esto sin contar los lesionados de gravedad, las enfermedades y la muerte de la fauna. Más de medio siglo más tarde, con tecnología 1000 veces superior, los seres vivos enfrentan la tercera guerra mundial. Y como dijo Albert Einstein, no sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Tenía razón, porque esta guerra marcará el reinicio de la humanidad. Ya era un hecho, un conflicto bélico entre naciones se estaba llevando a cabo frente a los ojos tan grandes del mundo. Los anuncios de guerra se esparcieron por todos lados. Los seres humanos que tenían la posibilidad de resguardarse en el refugio nucleares o lugares subterráneos no dudaron en hacerlo para tener la posibilidad de sobrevivir. Situándonos en nuestra querida ciudad junto al mar, una parte de la población se instaló en un centro comercial, al cual lo convirtieron en una especie de biosfera, mientras que los menos capaces iban a sufrir el horror físico y psicológico de la feroz guerra. La capa de caos y la destrucción ya estaban llenando al mundo, pero aún faltaba un paso más abominable. De alguna manera, el Lich se abrió paso entre los grandes líderes del mundo para manipularlos, y así empezó la tercera guerra mundial. Sería muy
mucho especular que él controló a los gobiernos para que diera inicio al conflicto entre naciones, ya que hay cero pruebas. Lo que sí podemos dar por cierto es que uno de estos jefes de estado ha estado controlado por el Lich. Hizo que se reuniera con Hugo para que construyeran unas cuantas bombas nucleares definitivas para la nación demandante, bombas que contendrían un mal antiguo que expulsará un rastro de muerte inconfundible. Hugo, que ya venía creando armamento para la guerra y que haría cualquier cosa para volver a estar por encima de Mole Corporation, sin reflexionar lo usó, la esencia ancestral del Lich, para potenciar el armamento nuclear. Quizás consideró que eso también enterraría a su competidor en la muerte. Lo que no llegó a imaginar es el horror mutagénico que desplegaría en la vista de la atmósfera del final que respiraría la Tierra en el año 2010. Los 4 elementales se citaron para una última cena en la que recibirían la señal definitiva del fin. El mundo estaba por enfrentar una transición, un cataclismo épico al que probablemente no sobreviviríamos. Era aterrador pensar en el final. Patient se les ofreció a sus compañeros congelarse para sobrevivir al final, pero como hace millones de años sus 3 compañeros elementales se rehusaron a alterar el orden natural y prefirieron enfrentar el fin. Patient se dirigió al océano junto a la ciudad. Allí se congeló. Entonces la bomba mutagénica fue lanzada en la ciudad junto al mar. Y las reencarnaciones de los elementos caramelo, fuego y slime mordieron el polvo, combinando las otras bombas lanzadas por los alrededores del planeta. Se desplegaron un horror mutagénico por todo el mundo. La radiación no perdonó a propios ni extraños. El nivel de mortalidad no se midió. Entre los que vagaban en la tierra firme o los que estaban refugiados, la muerte fue inclusiva y compartió su velo negro con todos. Sin embargo, para esta ocasión no era agradable haber sobrevivido, ya que la esperanza no era una opción. Lo que sí, el horror y la desesperación. La mayoría de muertos se descompusieron hasta quedarse en enteros esqueletos. La mayoría de supervivientes se enfrentaron a mutaciones genéticas, un destino peor que la muerte. Y los que sobrevivieron, pero no fueron afectados, presenciaron el perecer de su viejo mundo y el nacer de un horripilante nuevo mundo, una nave de tinieblas comandadas por el Lich, quien consumió la vida del planeta para amasar su poder profano de destrucción en su antigua torre al otro lado de un lago iceberg, pero más específicamente en una piscina radioactiva en lo más profundo de 1 metro en ruinas. Evidentemente, con el mundo muerto se dio fin a la Tercera Guerra Mundial, posteriormente establecida como la Gran Guerra de los Champiñones por las cuantiosas bombas que impactaron la Tierra para explotar y elevar a los cielos una forma de hongo llena de polvo y radiación. En vista de haber sido uno de los precursores para que la Tierra quede arruinada, el cobarde de Hugo lideró un éxodo hacia las estrellas. Solo su equipo de desarrollo más íntimo y Sigo pudieron escapar del planeta, aunque como el cohete fue un desarrollo prematuro y barato, la tripulación quedó varada en las estrellas. La cuestión es que tanto fue el nivel de destrucción que una misteriosa explosión de energía desintegró una gran población del planeta Tierra, una planta de energía nuclear gigantesca, la propia central de Hugo Corporation, donde almacenaba una armadura ultra potente, una explosión de antimateria, una posible transportación de espacio-tiempo. No lo sé, así que se los dejo a su criterio. Lo que sí sabemos es que esta explosión en medio de la guerra dejó el simbólico cráter por el resto de los milenios, un emblemático cráter que recordará por siempre la desgracia de este apocalipsis. Esta desgracia se refleja en el mundo sobreviviente, que tuvo que vivir lo peor de las consecuencias de la guerra de los champiñones, la falta de recursos vitales, las enfermedades por radiación y las múltiples mutaciones nacientes eran el pan de cada día para los esclavos sobrevivientes, esclavos de un mundo postapocalíptico, una cárcel que engendró traumas hasta los más pequeños, cuyo desahogo se reflejaban en los dibujos. Profunda inocencia destruida, la representación más fiel del sufrimiento que se vio antes y después de la guerra de los champiñones. Va de la mano con Simon Petrikov y Marceline Abader. A finales de 2010, cuando Simon Petrikov merodeaba la
destruida ciudad frente al mar, se topa con una niña de tan solo 5 años, sumida en un llanto de soledad por haber perdido a su amada madre. Simon la calma al darle un oso de peluche, demostrándole de una forma sutil pero tierna que puede confiar en él. En su trayecto de 5 años, juntos vivieron lo peor de los restos fúnebres del mundo. Mira, es una película en VHS. Vaya, esta película es aburrida. Prefiero un libro. Eres un bobo, Simon. Sobreviviendo a la hambruna, las enfermedades, a las lluvias radioactivas y a los Ursers. Aunque su logro de supervivencia fue mayormente desbloqueado por la corona de Evergreen en el caso de Simon y el ADN de demonio en el caso de Marceline, lastimosamente Simon es consumido por el deseo primario de la corona y enloquece al punto Severus ya ni reconoce a Marcy, solo la ve como un Gunther. Te amo, Simon. Y yo a ti, Gunther. Ya ni sabe si es él o una amalgama de personalidades descontroladas del pasado. Así que en su escaso momento de lucidez se da cuenta que es un peligro para la pequeña. En vez de ser el mentor lúcido que necesita, por lo que decide separarse de su pequeña amiga para seguir las voces de la corona que le dicen que tiene que formar un reino helado. Hasta entonces debe ser valiente, mi osada Marceline. Adiós, Marcy. ¡Espera! ¡Ah! ¡Simon! ¡Simon! Antes de esto, Simon dejó encantamientos de vinculación para que Marceline pueda unirse con su padre. Para no alargar, simplemente diré lo que ya todos sabemos. El padre de Marceline se come las papas fritas que su hija había freído con tanto deseo, lo que ocasiona que Marcy lo mande de regreso a la nochosfera. Marcy se convence de que puede sobrevivir sola, se dirige a refugio en el viejo centro comercial, pero se lleva dos señales negativas. La primera es que el centro comercial se hundió bajo tierra, la segunda es que sigue estando completamente sola. Como no sería para menos, entra en depresión al no tener una madre, amigos o un propósito convincente. No obstante, un subido de ánimos le llega por suerte en el mismo centro comercial subterráneo, une caminos con un poodle, rápidamente se vuelve compañeros inseparables y Marceline lo nombra Schwabble, una buena motivación para continuar sobreviviendo. Una nueva motivación igual importante llega cuando Marceline se hace amiga de un unicornio llamado Daniel. Por algún tiempo este unicornio le hace sentir muy bien. Lastimosamente es asesinado por un vampiro. Con el incesante recuerdo del cadáver de su amigo Daniel, Marceline se motiva para acabar con cada vampiro en kilómetros a la redonda. Este se convierte en su propósito de cierta manera en su ayuda hacia los pocos seres vivos que quedaban y su manera indirecta de proteger a su querido amigo Simon. Resulta que el fin del mundo hizo que los vampiros salieran de su escondite para alimentarse de los últimos seres vivos del planeta. De igual manera, la corte suprema de vampiros vuelve a reinar la tierra. Marceline no solo tiene que acabar con vampiros comunes, también tiene que enfrentarse al bufón, a la hermana Luna, al hierofante, a la emperatriz y al rey vampiro. Primero acaba con el bufón absorbiendo su capacidad de levitar y volar. Segundo, acaba con la hermana Luna absorbiendo su capacidad de regeneración y su velocidad. Y acaba con la emperatriz absorbiendo su capacidad de volverse intangible. En este punto se toma un descanso al toparse con un grupo de humanos sobrevivientes. Seguros son los que sobrevivieron en el centro comercial que se hundió. Este grupo de humanos viven aterrados por los vampiros e incluso forjaron la tradición de llevar gorros de piel de animales para contrarrestar la incrustación de los colmillos de los vampiros, por lo que en un principio Marceline los asusta al parecer un vampiro, pero luego demuestra que es amigable. Marceline le agarra mucho afecto a la pequeña niña que confió en ella, haciéndola su pequeña amiga, tal cual Simon hizo con ella. Hace una década, lamentablemente tendrá que separarse de su pequeña amiga, Bonnie Girl, pues el líder de la tribu, Tom Dos Panes, considera que quedarse en una naciente tierra de U no es ni una opción. Antes de que el grupo de Dos Panes zarpe hacia las tierras lejanas, Marceline acaba con los pocos vampiros restantes, enfrentándose a 4 vampiros de la Corte Suprema, el hierofante, a quien le absorbe su capacidad de cambiar de forma a voluntad. No obstante, el peor de todos al fin sale de su escondite para enfrentar a la amenaza que acabó con el 99.9% de los vampiros. Una feroz batalla entre Marceline y el rey vampiro se lleva a cabo en el barco de Tom Dos Panes. Ambos se encuentran muy heridos. El rey vampiro se ha debilitado por la ausencia de sangre y de sus hijos vampiros,
así que sabe que tarde o temprano Marceline puede derrotarlo. Sobre todo considerando que la chica tiene ADN del demonio más poderoso y que absorbió a los 4 vampiros superiores. El rey vampiro acepta su derrota, pero antes... Para salvar a mi gente. ¡Espera! Irónicamente, convirtiéndola en lo que juró destruir, ha nacido Marceline, la reina de los vampiros, manteniendo dentro de sí la especie de los vampiros por la eternidad. Luego de que Marceline haya exterminado a todos los vampiros, Tam y su grupo de humanos sobrevivientes zarpan de U para lograr una nueva vida en tierras lejanas, y Marceline continúa su camino con Shovel para presenciar el nacer de un nuevo amanecer. Parece que al final de la oscura noche el mundo vuelve a tener un rayo de esperanza para resurgir como un ave fénix, y eso se debe gracias al cometa catalizador azul que impactó poco después de la conclusión de la guerra de los champiñones. Capítulo 10. La resurrección del mundo hace 996 años, pocos años antes de Hora de Aventura con Finn y Jake. ¿Tú lo recuerdas? Hace mucho yo era tú y me impacté en la Tierra. Solo un chiste que he estado repitiendo por siglos. Los seres vivos son muy frágiles, pero la vida siempre encuentra un camino para seguir existiendo. Durante los siglos venideros, la Tierra va a ir siendo repoblada por nuevas especies. Mutaciones, sí, pero al fin de cuentas, seres vivos que continuarán el ciclo. Este resurgimiento de la vida es apoyado por el cometa catalizador azul que impactó a finales de 2010, cuando la guerra de los champiñones concluyó. El cometa impacta en tierra firme y forma un enorme agujero mismo que cobra vida gracias al cometa catalizador. Sin ser necesariamente una reencarnación del mismo cometa, este gran hoyo no puede moverse de su sitio, por lo que pasará a los ciclos afinando su voz mediante el canto, mientras observa el nacimiento de la tierra de U. I've been here singing from the very beginning of U. Since I can't move from this spot, singing is my only outlet. I can neither participate in joy nor prevent disaster. Para el nacimiento de la nueva vida, Ciencia Catalizadora reencarna en una mariposa que simboliza la belleza natural de la vida. Cuando es mariposa cumple su ciclo y muere. La esencia catalizadora pasa a la masa de chicle rosa, producto del crecimiento del elemental de caramelo. Alrededor de un siglo y medio más tarde, esta masa rosa se aglomera en una colonia de chicle para parir 2 seres de goma, con el objetivo de que estos hijos de goma, sin necesariamente ser reencarnaciones del cometa azul, empiecen a generar dulce vida. Pero antes de llegar a este punto futuro, hay que mencionar que Monse Mastro Giovanni y su compañía Moe Corp sobreviven al cataclismo, según que Moe sobrevivió por su cuerpo mayormente cibernético y su establecimiento de producción por algún escudo protector o por simple suerte, no lo sé. Aunque la fábrica sí quedó bastante destruida, lo que sí sabemos es que Moe sigue en contacto con Marte y en algún punto empieza a enviarles comida procesada. Seguro que el Abraham Lincoln se lo pidió para que su sociedad marciana experimente el placentero sabor de la comida chatarra, un sabor que él experimentó en su estancia en la Tierra antes de ser transportado al pasado para que gobierne Marte. Y parece que el snack favorito de los marcianos son los Happy Brownies. Brownies. I want to eat those brownies. También Moe se encarga de construir los centinelas del Reino Fuego. Probablemente antes de aparecer el elemento de fuego de los años 2000, le pidió a Moe que construyera una potente arma para que el Reino de Fuego vuelva a arder luego del fin del mundo, pues estos centinelas tienen un potente núcleo o chispa ardiente primigenia que permite la creación de nuevos reinos del fuego. Son dioses de un poder inmenso que harán brotar un nuevo reino. Así que una vez completados, lo más probable es que la nueva reencarnación del elemento fuego activó uno o varios de esos centinelas para hacer arder un nuevo Fire Kingdom. Ya que hablamos de reinos nacientes, hay que hacer mención del reino helado construido por Simon luego de abandonar a Marceline y dirigirse muy al norte, pues las voces de la corona helada le exigían que construyera un reino como el de Evergreen, y el Ice Kingdom se construye en el océano frente a la ciudad, más específicamente
exactamente donde se congeló Patience antes del estallido de la bomba mutagénica. Patience sigue siendo la elemental de hielo, solo que está en estado de hibernación hasta ser descongelada en el futuro para construir el reino. Simon despliega una tormenta de frío y poco después se convierte en el absoluto rey helado y vive solitariamente en su enorme reino de hielo hasta que en el año 2893 adoptó a Gunther y partiendo de Gunther llena a su reino de pingüinos con nombres derivados del Gunther el regatonero. Pero nos adelantamos muchísimo después del año 2023. El grupo de Tom Dos Panes zarpa de naciente y peligrosa tierra U hacia una isla presuntamente abandonadas. Luego de navegar 33 días llegan a una enorme isla. Oh, sorpresa, no están solos. De alguna manera, otros humanos supervivientes llevan un tiempo en la isla. Tom y las otras tribus están felices de reunirse con más de su especie, por lo que los líderes de las tribus comienzan a forjar una nueva sociedad y nombran su nuevo hogar como la Isla de Fundadores. La Isla de Fundadores ha avanzado tanto y tan rápido que los humanos ya no ven necesario seguir usando sus gorros de piel de animal. Aunque la humana Hope adopta a Bonniger por Marceline, decide no quitarse su gorro de coneja porque considera que es parte de su tradición de supervivientes. Poco después, Hope es raptada por una gran ave roja y se le da por muerta. Esto ocasiona que Tom se sienta muy culpable, obsesionándose con construir un guardián para no volver a perder otro humano. Luego del viaje de autodescubrimiento y superaciones que Bonnie completa, vuelve con Dos Panes y su grupo de humanos. Todos se alegran por el regreso de Hub, pero la chica coneja se lleva la desagradable sorpresa de que Tom quiere encerrar a los humanos en la isla. Así que en las etapas primitivas de la guardia, Hub decide abandonar la isla de los fundadores antes de que el sistema de gobierno se vuelva una dictadura. Esta decisión ocasiona que otros humanos sigan a Hub y su pequeño grupo de humanos vuelven a U. Recuerdan su viejo refugio en el centro comercial subterráneo y se quedan viviendo allí. Aparentemente lo remodelaron con el paso de los años. Les queda tan guapo que lo llaman Bellotopía. La chica conejo y los humanos viven felices en Bellotopía por un buen tiempo, hasta que criaturas radioactivas llamadas Love Globs aterrorizan el lugar. Bonniger junto a unos valientes humanos les enfrentan, pero perecen en el acto. El cráneo de Hope queda abandonado en la pila de esqueletos cerca de Bellotopía. Los humanos sobrevivientes abandonan Bellotopía y se dispersan por las alcantarillas del naciente tierra de U. Y con el paso del tiempo sufren mutaciones por el agua contaminada hasta convertirse en gente pez, siendo denominados como humanos. Los pocos bebés humanos que se procrean en esta tribu de gente pez son raptados por los drones de la empresa de refrescos de Uva, que también sobrevivió al cataclismo, aunque en mero producto, por falta de materia prima, en obvias condiciones deplorables. El fin de raptar a los bebés humanos es adiestrarlos para que se vuelvan la nueva mascota de Superport y así la antigua marca continúe, e incluso luego del fin del mundo humano, aunque en el año 3009 un grupo de humanos comandados por Susan Salvaje frenan sus productos de manera definitiva, sobre todo por ser un jugo radioactivo que afecta a todo aquel que lo consume. Volviendo con los humanos de la Isla de los Fundadores, ya hablamos de una sociedad totalmente reconstruida. Incluso nuevos humanos sobrevivientes se sienten felices de ir y quedarse en la isla. Tan solo les falta terminar el guardián. Para esto, un dirigible de Moe Corporation lleno de tecnología llega a la Isla de los Fundadores, ayudándolos a formar el colosal guardián definitivo. Este centinela cuida de que ningún peligro entre o salga de los alrededores de la isla, pues la cultura de los humanos de la isla es que afuera hay oscuridad, muerte, enfermedad, monstruos y problemas. Todo bien, ya que es muy cierto. Sin embargo, no todos quieren ser privados de su libre albedrío, así que a estos rebeldes que quieren escapar de la isla se les conoce despectivamente como ocultos o escondidos. En vista de que las provisiones no son suficientes para contener al 100% de la población de la isla, se crean los buscadores, humanos modificados
codificados con un chip que anticipa que los ocultos escapen de la isla. Los buscadores son entrenados en la segunda isla intervenida, donde se lleva a cabo los avances científicos. Como era evidente, el estrés y la vejez acaban con Tom Dos Panes. Como no sería para menos, se esculpe una estatua en su memoria como el gran fundador de la isla. Por consiguiente, siguiendo el deseo de preservar las tradiciones humanas, sobre todo la música. Como humanos es nuestra labor contar historias, cantar las canciones. El arte debe vivir. Se crea la canción de los fundadores, donde endiosan su figura de fundador. Ya con todo el régimen logrado, los humanos se expanden a 2 islas más alrededor. La tercera isla es en la que más intervino Mastro Giovanni, tanto que creó un terreno de realidad virtual mejorada para sus hijos Biomo y para todos los humanos que quieran perderse en un mundo digital de utopía. La cuarta isla intervenida es la isla meteorológica, donde más adelante hay un colapso climático que acaba con casi todos los humanos menos con la humana Alba, aunque se le da por muerta por los demás isleños y ella queda abandonada allí. Por supuesto, la vida continúa en la isla por los ciclos venideros. Incluso aquí se da el nacimiento de un bebé regordete y rubio. Pero calma, esto es para otro momento. Regresemos a la Tierra, que renace de las cenizas como un ave fénix entre los años 2020 y 2159. La antigua ciudad de magos es repoblada por los hechiceros sobrevivientes al apocalipsis. Entre muchas remodelaciones, construyen la escuela de Wish Arts para que los magos superiores enseñen a los aprendices el tecnicismo de la magia. Lo curioso es que construyen Wish Arts sobre la tumba de Colcantepec. Seguro es porque la magia se sentía más potente allí. Y hablando del monstruo primigenio Colcantepec, su culto oscuro vuelve a formarse para conseguir su renacimiento y causar la segunda era del terror, que es el regreso del caldo primigenio del caos. Para esto necesitamos encontrar el corazón de Colcantepec para extraer la sangre del primigenio y dársela de beber a un mago oscuro del destino. Pero ellos no se enteran que la tumba de Colcantepec está debajo de Wish Arts y no hacen nada hasta siglos más tarde. Justo en el año 2159, un asteroide amenaza con impactar el gran salón de hechicería, por lo que se mantiene contenido por los magos definitivos, que pasan 846 años lanzando un hechizo para evitar que el asteroide se estrelle. En el año 2181, los restos del elemental de caramelos terminan de aglomerarse en una colmena de chicle dentro de un edificio abandonado. Esta madre de goma expulsa a 2 seres de goma de mascar, Bonnie Bubblegum y Nevi Bubblegum. Puede que la madre de goma no haya engendrado otros seres, pues como Bonnie y Nevi era más que suficiente para empezar a forjar vida de dulce. Nevi se encarga de chupar las raíces de un árbol para drenar el jugo de la dulce vida, y Bonnie se encarga de usar ese jugo para engendrar seres de dulce. El árbol de caramelos empieza a crecer de gran altura, mientras Nevi lo sigue estimulando, y Bonnie decide crear el primer dulce ciudadano, su rata de laboratorio llamada Ciencia. Poco después quiere volver a sentir el calor familiar que le brindaba la madre goma, así que crea a su familia con los restos de la misma madre goma. Con su nueva familia empieza a expandir su dulce hogar y poco a poco forjan una dulce ciudad. Sin embargo, su tío Gumball, su tía Lolly y su primo Chicle le terminan traicionando. Gumball crea el jugo feliz para convertir a su sobrina en un ser de dulce bastante imbécil, por lo que la pequeña Bonnie los enfrenta y los deja encerrados en recipientes de dulce muy dóciles. Así nacen sus primeros súbditos de dulce, Crunchy siendo el primo Chicle, la piñata siendo la tía Lolly y el tazón de ponche siendo el tío Gumball. Vamos, nena, haz el baile de Crunchy. Claro, bailaré con mi dulce gente. ¡Hurra por la dama! Dime, princesa. Luego de esta mala experiencia con seres de dulce inteligentes, Bonnie ve mejor usar el jugo feliz de su tío Gumball para crear más dulces dóciles. En algún punto posterior, la madre goma perece y la esencia catalizadora reencarna en otro ser desconocido o simplemente vaga por la tierra, y cuando la madre goma muere, Bonnie toma el legado del elemento caramelo, aparte de que Bonnie sigue creando dulce vida para forjar el dulce reino. Asiste a los conciertos de la rockera Martha
Marceline en el cementerio de Hamburger's Hill, a quien admira mucho por su música. Resumiendo, Marceline le lanza su camiseta de rockera, le guiña el ojo y Bonnievale siente mariposas en el estómago. Bonnievale atesora la camiseta con mucho amor. Marceline y Bonnievale se enamoran y siguen enfrentando el mágico mundo juntas. Sus apariencias físicas no cambian, ya que la reina de los vampiros no envejece y Bonnievale se rejuvenece insertándose chicle. Marceline aporta mucha diversión a la estresada vida de Bonnievale y la rosa aporta mucho orden en la alocada vida de Marceline. Lamentablemente por inmadurez, ambas no pueden llevar la fiesta en paz debido a sus objetivos y personalidades contrarias separándose y guardándose mutuo resentimiento por muchos años. Bonnievale se enfoca de lleno en su dulce reino y ya casi termina de construir. Un poco antes de la esencia catalizadora reencarna en una chica humanoide llamada Choco, quien tiene un mejor compañero, un tigre blanco, que siglos después reencarnaría en un perrito amarillo que seguro no tienen ni idea de quién es. ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Téngala! ¡Oh! ¡Santo Glob! Esta chica quiere robarle un amuleto de gran poder a la dulce princesa, pero al momento que se da cuenta que es muy buena con ella, prefiere ayudarla. Choco ayuda a la dulce princesa a rellenar con caramelo el río radioactivo que rodea el dulce reino. También presencia el nacimiento de los guardianes de chicle. De paso, la dulce princesa le obsequió un brazo mecánico para que olvide que sus padres intercambiaron su brazo biológico por una computadora al mago Ash. Aún así, Choco le roba el amuleto a la dulce princesa para no morir por la pandilla del destino, aunque igual termina cayendo en el río radioactivo y muta en una abominación. Minutos después va a aparecer en las raíces de un sauce creciente. ¿Qué tal? Un nuevo brazo sería útil, pero estoy a punto de pasar a otra vida. Años más tarde, este pequeño sauce se convierte en la casa de árbol de Finn y Jake y la esencia catalizadora de Choco reencarna en un bebito regordete que seguro no tienen ni idea de quién es también. La dulce princesa sigue dándole los últimos retoques a su dulce reino. Todo de repente atraviesa una etapa oscura. A pesar del longevo y convulso camino recorrido de Candy Kingdom, se convierte en el estado más estable, seguro, próspero e influyente de la tierra de U, lo que inspira el nacimiento de otros reinos y civilizaciones para lograr una resurrección como Glob manda. Para completar la resurrección del mundo fantástico de U, la maldad antigua se despierta y suponemos que empieza a crear caos. No obstante, el gran héroe de U se enfrenta a Lich con su espada Notón. ¿Quién es el mejor guerrero? Un héroe de renombre. Se enfrenta a Lich con su espada Naftan. Al no ser suficiente, usa su guantelete de gran poder para derrotarlo en su antiguo castillo de tinieblas. En esta feroz batalla, el Lich pierde la mitad de su cuerno derecho. Billy y Bonnievale llegan al acuerdo de encerrar a Lich en la prisión de ámbar del gran árbol de Ned. Pero el resto de los años, Bonnievale vigila el encarcelamiento de su peor enemigo y puede que luego de esta hazaña, Billy ganó mucha más reputación, aunque luego se cansó de tantas aventuras con violencia y se jubila en su cueva, por lo que al perder el espíritu aventurero y quizás las ganas de vivir en el año 3005, su novia Kenjo lo termina dejando por viejo amargado. Con todo esto, la maravillosa tierra de U al final ha nacido. Capítulo 11. El destino de Magic Man. Hace X cantidad de tiempo, a 198 años antes de la aventura con Finn y Jake. Stop this nonsense immediately. You're going straight to U on that bus, you hear me? Magic Man. Mientras que la humanidad se destruye, el hombre mágico hizo de las suyas en Marte. Luego de que God se llevara a Margles, el hombre mágico quedó destrozado y poco a poco se obsesionó con traerla de vuelta a su amada esposa. Tenía muchas esperanzas de recuperarla, en vista de que no pudo liberar ni desafiar a la entidad más poderosa del multiverso. Empieza un largo viaje de búsquedas en cada dimensión, en cada mundo muerto, pero no obtiene resultados satisfactorios. Como último recurso, se dirige al cuarto del tiempo de Prismo para desearla, pero ni el todopoderoso amo de los deseos puede regresarla. He buscado por doquier, ¿sabe? Cada dimensión, cada mundo muerto. Incluso te imaginé en el cuarto del tiempo de Prismo. Vaya, viejo, esto nunca había pasado antes. Pero te había sido
borrada. Pero ni el todopoderoso amo de los deseos no puede regresarla. Su Marguls había sido borrada e incluso de las posibles versiones alternas de ella, aceptando la desgracia. Pero con la herida haciéndose más profunda, el hombre mágico crea un sistema de defensa planetario a imagen y semejanza de su esposa muerta. Incluso la nombra Marguls. Pero la nombraste igual que a tu esposa. Sí, son las siglas de Magia Automatizada Resistente Generadora de Láser de Energía Sincrónica. Esto para prevenir la segunda venida de Glob, pues aparentemente las lecturas marcianas indican que Glob podría liberarse de su vacío dimensional y regresar a causar caos en el multiverso. Glob está preocupado de que los sentimientos de su hermano hayan influido en la programación del hechizo para el sistema de defensa Marguls. El hombre mágico lleva a Marguls a la cima del monte Olimpo para instalarla allí, ya que es la montaña más alta del sistema solar. Durante la prolongada caminata con Marguls, el hombre mágico vuelve a sentir lo que es tener a su esposa a su lado, así que se arrepiente de instalarla como defensa planetaria. Además, cree que Glob no volverá, en cambio, cree que se quede con él para compartir la vida juntos. Sin embargo, a partir de las pesadillas del hombre mágico, Marguls tiene un solo propósito: activarse para detener la segunda venida de Gold. El hombre mágico intenta detenerla, entonces sufre una conmoción mágica. Marguls cae de la cima, lo que indica que God nunca hizo su segunda venida, ya que si no, Marte hubiera sido destruido. El hombre mágico vuelve al principio de su decadencia, pero ahora con una carga más potente de magia, locura y tristeza, prácticamente resignando de recuperar a su Marguls. Empieza a desquitarse con su frustración con la sociedad marciana, produce una gran pesadilla en Marte, creó una plaga de sombras donde hizo que las sombras de los marcianos cobraran vida y los atacaran hasta destruir Marte. Lanzó otra plaga que hizo que los brazos de los marcianos se unieran entre sí. También convirtió el agua en cabello, lo que produjo que los marcianos estuvieran sin agua por mucho tiempo. Sedientos bebieron el agua y se quedaron calvos. Y al beberlos quedamos calvos. Muchos no nos recuperamos hasta hoy. Pero la broma que le causó su destino fue cuando apresó a todos los marcianos para pasarles encima con un autobús escolar hasta el aburrimiento. Esto causa que la paciencia de Abraham Lincoln se agote, así que en aquel autobús escolar lo destierra a U por 200 años. Un mundo distópico donde según aprendería a valorar la utopía de la sociedad marciana. El destierro ocurre en el año 2808. Magic Man se instala en una casa hecha pedazos, llena de tierra, plantas crecientes, pilas de mocos, ratas muertas, moho negro, gusanos, hiedras venenosas y una pequeña mantícora que le generó el síndrome de Estocolmo, un reflejo de su mente retorcida. Eso sí, lo que nunca le puede faltar es su foto con Marguls. Glob tuvo la esperanza de que su hermano reflexionara tanto que le dejó un transportador marciano para que volviera a Marte luego del cambio positivo, pero en los 200 años el hombre mágico pasaba haciendo patanadas en Nu. Yo soy... Piensa en cosas bonitas, abejitas, pajaritos, ¡ay, torito! Así que Glob regresa para llevarlo a su juicio marciano con la varita del pago. Capítulo 12. La Tierra de U y sus maravillas. Hace pocos años, antes y durante Hora de Aventura con Phil y Jake. En el transcurso de miles de años, desde la Gran Guerra de los Champiñones, los océanos se elevan y tapan la mayor parte terrestre. De hecho, los mayores rastros de la antigua civilización humana se esconden en las profundidades del océano. Aparentemente, el único pedazo de tierra firme que queda es el continente en forma de fénix, un continente que resurgió de las cenizas como el ave mitológica que toma forma en el continente o la Tierra de U, un sitio en donde abunda lo sobrenatural. Está llena de criaturas mágicas, también está llena de sitios escabrosos, producto de las mutaciones y el estiramiento mágico. Luego de la guerra de los champiñones, veamos el bosque oscuro donde hay una pared de piel humana, carteles de advertencia mutados y mariposas calavera también. Hay una gruta llena de peligros abominables. Tenemos el cementerio de Hamburger Hills donde pasean los fantasmas condenados al limbo. Por supuesto, la reforma de Witch City donde residen la mayoría de criaturas mágicas, como no volvemos a mencionar las criaturas de U donde habita la gente pez alrededor de toneladas
toneladas de basura contaminada, claro, no podemos pasar por alto uno de los asentamientos más importantes en el presente y el futuro, el Monte Cractor, donde un minotauro resguarda el Enchiridion y espera que un valiente héroe complete su laberinto para que pueda reclamar el libro. Y si te nombro cada lugar misterioso de U, nunca terminaría el video. Solo quédate con que tan raro es este sitio que incluso suele haber una lluvia de cuchillos, literalmente cuchillos cayendo del cielo. Incluso alienígenas conocidos como los grises acechan cada rincón, aunque solo quieren aparearse con una mujer demasiado fértil y para ello eligen a tronquitos para ya saben. Pero dejar a U como un sitio de distopía pura es un poco injusto, pues U se vuelve un lugar de reinos con sistemas de gobierno monárquico, muchos de ellos funcionando y prosperando, el Dulce Reino siendo el principal y más influyente. Además, para organizar la Tierra, algunos restos de civilización humana contaminados fueron ubicados en un río de basura que va a dar a las tierras malas, aunque como era tanta basura de los antiguos humanos, una pequeña cantidad de basura queda en U, mayormente armamento de guerra. Solo miremos esas grandes bombas sin explotar, pero muy poca basura humana, comparada a las incontables cantidades que se almacenan en Blindlands o las tierras malas, la ciudad frente al mar en donde cayó la bomba mutagénica. Alguna parte de la cultura popular de hace miles de años persiste en el presente. La tercera entrega de la franquicia cinematográfica Rastro de Calor se la considera una reliquia del pasado. Algunas ediciones de la revista Blee se siguen distribuyendo, aunque la fábrica colapsó hace 500 años. Lo que más sigue pegando es el rey de juegos de mesa, Hogwarts. De hecho, hay un campeonato anual en que solo los mejores duelistas asisten para ganar el campeonato anual de guerra de tarjetas. Y como ya había mencionado hace 2 capítulos, el refresco de uva Super Port sigue siendo parte de la cultura de sus tiempos. Esto hasta que Susana y un grupo de humanos desmantelan las instalaciones de manera definitiva. Aunque todo el camino recorrido en esta extensa hora con 20 minutos nos llevan a un punto inolvidable sobre todas las cosas de la tierra de U. Posee una pareja de aventureros que está más allá de lo épico, 2 hermanos que pertenecen a nuestra infancia, adolescencia, adultez y en un futuro a nuestra vejez. Es nuestra nostalgia plasmada en Finn y Jake. Sí, queda muchísimo por contar en el periodo de la Guerra de los Champiñones durante Hora de Aventura con Finn y Jake y 1000 años después de Finn y Jake, pero tal vez para un segundo video. Hasta aquí el video, espero que os haya gustado, si den like, como que ha parecido, compartan con sus amigos para más. Hasta el siguiente, chicos y chicas, bye bye. So bright, it's hard to breathe, but that's alright.